Saludos. En el estudio con ustedes, Olga Mosenkova. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. Rusia en llamas. Drones hacen explotar un complejo de gas y una refinería de petróleo. Y cerca de Pokrovsk, los ocupantes corren el riesgo de quedar rodeados. Los colaboradores huyen apresuradamente de la región ocupada de Jersón. Occidente suministra miles de millones de dólares y misiles a las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras Estados Unidos amenaza a Moscú con la etiqueta de país terrorista. Lavrov está poniendo excusas a Putin para no reunirse con Zelensky. Todo esto en solo unos segundos. Y ahora mismo, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal de Ukraine Today para no perderte en la inmensidad de YouTube. Bueno, entonces, comencemos. En Rusia hay una serie de incendios, explosiones y pánico. Los drones ucranianos han asestado potentes golpes a la maquinaria militar del Kremlin. Vamos a analizar todo en orden. En Moscú, San Petersburgo, Saratov y otras ciudades de la Federación Rusa se implementó el plan Alfombra. Los aeropuertos están paralizados debido a los ataques de drones. Los rusos pasaron la noche en colchonetas y bancos. En el puerto de Ust-Luga, en la región de Leningrado, se desató un incendio tras al menos 3 impactos de drones. El ataque alcanzó el complejo de procesamiento de gas Gazprom Ust-Luga, un objeto clave del clúster gas químico del Báltico. El gobernador de la región, Drozdenko, afirma que el incendio fue provocado por los restos de un dron derribado en la terminal de Novatek y declara que supuestamente se derribaron 10 drones. Pero el corresponsal militar de Bild, Julian Roapke, está seguro de que los drones alcanzaron el objetivo con precisión. En Syzran, en la región de Samara, una refinería de petróleo está en llamas tras un ataque masivo de drones. Se están precisando los daños. En la República Popular de Belgorod hubo alrededor de 7 explosiones. Las redes sociales rusas informan sobre un ataque a la central nuclear de Kursk. Oficialmente, la defensa antiaérea derribó un dron, pero sus restos provocaron una explosión que dañó un transformador. La defensa antiaérea estuvo muy activa en las regiones de Tver, Smolensk y también en la República Popular de Briansk. Hay rusos. ¿Y esas caras? En el frente, las cosas tampoco van bien para los ocupantes. Los corresponsales militares Z se quejan de que en Pokrovsk todo es un fracaso total. Dicen que las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron por la retaguardia a través del asentamiento de Mirnoye. Ahora los soldados rusos están bajo amenaza de cerco. Y todo por culpa del mando de la Quinta Brigada, que al parecer informa de victorias desde alguna realidad paralela, porque en la realidad no mantienen las posiciones. ¿Y los soldados? ¿A quién le importan? Otra tanda de carne de cañón. Hola, querida. Mi amigo y yo nos encontramos en una situación muy difícil. De nuestro grupo solo quedamos 2, yo y Vasia. Nos estamos comunicando con el comandante. Pedimos un soborno, pero él no nos lo da. Él dice que si retrocede, se reiniciará personalmente. Bueno, mi amigo y yo decidimos apagar la radio, tirar nuestras ametralladoras e intentar rendirnos. Pero estamos vivos. No somos el 200, 300, ni el 500. Simplemente no tenemos otra opción. Solo hay una opción, rendirse y ya está. Rendirse es la única jugada inteligente para los ocupantes. Si, por supuesto, la vida les importa más. Así que piénsenlo, quienes aún tienen tiempo. Mientras tanto, en la parte ocupada de Jersón, los colaboradores huyen masivamente a Crimea con sus familias y maletas. Mientras su mundo ruso se desmorona, los partisanos del movimiento Atesh informan. Los ocupantes han comenzado a quemar su propio equipo militar en Jersón. Las razones del pánico que ha comenzado, véanlas en nuestro reportaje. Los colaboradores huyen de la orilla izquierda del Dnieper en Jersón hacia Crimea. Están empacando activamente sus cosas y trasladando a sus familias. Así lo informa el movimiento partisano Atesh. Los agentes de Atesh informan que los empleados de las administraciones de ocupación y los diputados de Ola Pristan, Kayovka, Nova Kayovka y Gornostayivka han comenzado a salir hacia Crimea. Se está llevando a cabo un traslado activo de familias. En Atesh no mencionan la razón de la mudanza, pero no es difícil adivinarla. Los ocupantes tienen miedo. Y no solo los pequeños traidores, sino también los de alto rango.
Por ejemplo, Vladimir Saldo. Hace unos días apareció información en la red de que el llamado gobernador de Jersón llamó en pánico a Moscú. Saldo llamó y dijo que entre los funcionarios locales de la región de Jersón circulan conversaciones extrañas. Dicen que a Vladimir Vladimirovich le interesan la DNR y la LNR y que las regiones de Jersón y Zaporilla se las devolverán a Ucrania. Allí este tema se discute activamente. Le dijeron que eso son tonterías y que algún día recuperaremos Jersón. Y Zaporilla, la operación militar especial, gracias a Dios, no termina. Pero al parecer incluso los colaboradores ya han dejado de creer en el Kremlin. Como consecuencia hay pánico y miedo de que Ucrania pronto recupere lo que es suyo. Sabiendo lo que declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Sirski, que las guerras no se ganan solo con la defensa, todos entienden perfectamente que tarde o temprano llegará el momento en que habrá que rendir cuentas por lo hecho. Habrá que rendir cuentas cuando las fuerzas de defensa pasen a la ofensiva. El hecho de que algunos funcionarios rusos, aquellos que tienen raíces ucranianas, por así decirlo, intenten sacar a sus familias al territorio de la Federación Rusa, es una tendencia que, digamos, no es algo de los últimos días. Los traidores y ocupantes temen no solo la inminente ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también la muerte a manos de los partisanos ucranianos. Un punto importante es el movimiento clandestino partidista. Vemos con qué frecuencia los ocupantes, los llamados altos ocupantes, son destruidos por nuestros partisanos, por nuestra inteligencia y por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Y al fin y al cabo, para el ocupante es cuestión de tiempo antes de ser destruido. Ahora han comenzado a comprender esto. El ejército ruso también está despertando en la región de Kherson. Los ocupantes incluso han comenzado a quemar su propio equipo con tal de no ir a las posiciones. En Atesh mostraron uno de estos incendios provocados. Está ardiendo equipo perteneciente al 24º Regimiento de Fusileros Motorizados. Los partisanos afirman que la situación en el regimiento es crítica. Entre los militares rusos hay cada vez más sochniki, es decir, aquellos que abandonan sus unidades por su cuenta y huyen. La razón es la de siempre, como ocurre en el ejército ruso, el mando. Los militares se quejan de las órdenes duras e incompetentes del mando, a causa de las cuales la unidad sufrió grandes pérdidas y los soldados fueron abandonados en las posiciones sin equipos de guerra electrónica, quedando solos frente a los drones ucranianos. La mayoría de las veces, claro, como dicen, se ponen los esquís con el arma en la mano, desertan y se van a Sochi. El abandono no autorizado de la unidad, así se dice en ruso, para poder huir e intentar sobrevivir de esa manera. Algunos encuentran la manera de rendirse y caer prisioneros. Eso es. Pero por lo general, estos casos de fuga, de deserción, son bastante frecuentes. Por ahora no se puede decir que Sochi sea algo masivo, pero tampoco son casos aislados. Los militares rusos cada vez más dejan de bailar al son de la comandancia, para la cual no son más que carne de cañón. Los traidores y colaboradores locales también comprenden la inevitabilidad de la llegada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Pero lograrán escapar a tiempo? Y mientras el Kremlin apaga incendios provocados por drones, Occidente está equipando a Ucrania al máximo. Según informa The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, Trump aprobó el suministro de 3.350 misiles de crucero con Irán, con un alcance de 450 kilómetros. Pero por ahora, Estados Unidos no lo ha anunciado oficialmente. Sin embargo, Europa ya está comprando a los estadounidenses sistemas de defensa antiaérea y sistemas de lanzamiento múltiple GMLRS para nosotros, con un alcance de 145 kilómetros. Noruega y Alemania están financiando 2 sistemas Patriot, capaces de derribar misiles balísticos y drones. La OTAN aumentará su ayuda en 2025. En 2024 otorgaron $50.000 millones. Este año ya van $33.000 millones, pero planean alcanzar la cifra del año pasado. Y Canadá, para el Día de la Independencia de Ucrania, asignó $1.000 millones para drones y vehículos blindados, además de $10 millones para ayuda médica y ciberseguridad. Parece que al Kremlin le están preparando una nueva etiqueta.
Estados Unidos podría reconocer oficialmente a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo si Moscú no devuelve a los niños ucranianos deportados ilegalmente. Así lo declaró el senador republicano Lindsey Graham en la red social X. El político recordó que durante la guerra, la parte rusa secuestró a más de 19.000 menores de edad. Más detalles sobre las sombrías perspectivas de la Rusia de Putin en nuestro reportaje. Estados Unidos podría reconocer oficialmente a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo. Así lo afirmó el senador republicano Lindsey Graham. Graham señaló que Estados Unidos podría recurrir a este método si la Federación Rusa no devuelve a los niños ucranianos secuestrados. Recordamos Olenevka. Recordamos cómo Rusia despidió a los prisioneros de guerra ucranianos que fueron liberados de Mariupol por orden del comandante en jefe supremo y bajo la garantía de la ONU, la Cruz Roja y otros garantes de que serían, inviolables y por lo tanto todas las convenciones de Ginebra, La Haya, etcétera, se implementarían en relación con ellos. El senador llamó la atención sobre el hecho de que durante la guerra entre Rusia y Ucrania, la Federación Rusa secuestró a más de 19.000 niños ucranianos. El secuestro de niños de su país natal es un acto atroz y bárbaro. Como ya he declarado desde principios de este año, tengo la intención de buscar la aprobación de una ley que reconozca a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo según la legislación de Estados Unidos si no devuelve a los niños. El político subrayó que, en caso de que se tome tal decisión, la cooperación con Rusia se volverá inaceptable para otros países y empresas. El reconocimiento de Rusia como país terrorista, patrocinador del terrorismo, deberían imponerse sanciones económicas, dificultar cualquier tipo de negociaciones, porque ¿cómo se puede negociar con terroristas? Todos tienen relaciones, todos tenían algún tipo de comercio, hasta hace poco, con esa misma Rusia. Existe una u otra agenda interna. Debemos recordar y comprender esto. Al hablar, por ejemplo, de Macron o de la posición de Francia, debemos entender la postura del propio Macron y de su partido. Debemos hablar de la situación en Alemania, donde Alternativa para Alemania va a especular con esto, o la propia Sarah Wagenknecht. Debemos entender a Orbán y a Fico, quienes van a bloquear a nivel de la UE la implementación de este tipo de cosas. Desde 2022, Ucrania ha estado planteando ante Washington la cuestión de reconocer a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo. Podemos constatar que, hasta el momento, esto ha sido infructuoso. Biden consideraba que esto frustraría las negociaciones con Rusia, pero si estoy convencido de que cuando Trump se dé cuenta de que lo están engañando, entonces creo que esto podría ser puesto en marcha. Y entonces creo que las consecuencias, la implementación de este tipo de estatus será bastante efectiva en relación con Rusia. Debido al silencio del mundo político, lo que está haciendo Putin en Ucrania ahora, de hecho, se legitima para otros terroristas como él. Rusia no solo es un patrocinador del terrorismo, no solo es un país de terroristas. Rusia también es un producto del terror. Porque Putin no es otra cosa, toda Rusia, su chauvinismo, su agresión, no son más que la segunda derivada del precio del petróleo. Y el precio del petróleo, cuando Putin llegó al poder en diciembre de 1999, era de $9,8 por barril. Y empezó a subir después de los ataques terroristas en Estados Unidos, en Nueva York, contra los centros comerciales, contra las Torres Gemelas. Y entonces, prácticamente los estadounidenses necesitaban, con la ayuda de sus aliados, erradicar el nido de ese terror. En el año 2023, la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa calificó a Rusia como un Estado patrocinador del grupo terrorista Wagner. En este momento, Estados Unidos podría reconocer oficialmente a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo si Moscú no devuelve a los niños ucranianos que fueron llevados ilegalmente a su país de origen. Si Rusia responderá por sus otros crímenes, tanto en Ucrania como en el resto del mundo, es una cuestión que lamentablemente sigue abierta. Lavrov vuelve a hacer malabares con excusas. Putin, según dicen, está abierto a negociaciones, pero Zelensky se resiste y Occidente pone trabas. En serio, esos mismos países occidentales que hasta hace poco decían que no habría negociaciones con el régimen de Putin con Rusia, ahora dicen que si no hay negociaciones o si el resultado no les conviene, entonces volverán a imponer sanciones contra Rusia.
Simplemente están buscando una excusa para no permitir que se lleven a cabo las negociaciones. Y quieren que esto ocurra no por su culpa ni por culpa de Zelensky, que también se resiste y pone ciertas condiciones, exigiendo una reunión inmediata con Putin sin importar nada más. Es un intento de interrumpir ese proceso que en general fue iniciado por los presidentes Putin y Trump y que dio resultados bastante buenos. Y esperamos que estos intentos sean frustrados. Mientras tanto, el régimen del Kremlin sigue reprimiendo la disidencia. En Moscú, los perros de Putin detuvieron al bloguero Arsen Markarian por declaraciones antimilitares. Fue a una reunión con sus seguidores, pero lo atraparon por sus transmisiones en las que elogiaba a las Fuerzas Armadas de Ucrania y hacía comentarios en contra del ejército ruso. Hay una cosa que realmente no puedo saber con certeza si sucederá o no, pero me gustaría que pasara, y tiendo a pensar que así será. Me parece que al final van a bombardear Moscú. Sinceramente creo que, al final, Moscú y la Plaza Roja serán bombardeadas. Todo se dirige hacia eso. Todo va en esa dirección. Y solo cuando bombardeen Moscú o la Plaza Roja, algo le llegará a alguien. Ahora el bloguero se enfrenta a hasta 5 años de prisión. ¡Rusos! Parece que la libertad de expresión claramente no está de moda entre ustedes. El Kremlin evidentemente ha enviado nuevos manuales. Ahora les cuentan a los rusos que Estonia se está preparando para atacar a Rusia. Sí. Un país que es 300 veces más pequeño que Rusia. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia prohibió a sus ciudadanos viajar a Rusia. Merece especial atención el material publicado en el medio polaco Onet, en el que se afirma que Estonia está lista para lanzar un ataque preventivo contra Rusia. Estonia contra Rusia. Golpearemos primero, lucharemos como demonios, proclama el titular. La propagandista Skaviva, como prueba, señala el aumento del gasto militar hasta el 5,4% del PIB y la construcción de vallas en la frontera. En realidad, todo es al revés. Tallinn refuerza su defensa debido a la amenaza de un ataque de Putin. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia llaman abiertamente al Báltico una zona potencial de conflicto. Y Lavrov ya ha llegado a negar la propia condición de Estado de Lituania. Y ya que hablamos de propaganda, parece que Solovyov tiene un reemplazo. Joven, astuto y ya durante 7 años la sombra de Putin, Pavel Zarubin. Su programa Moscú, Kremlin, Putin está entre los más vistos de la televisión propagandística. Y él mismo tiene acceso permanente al carnicero del búnker. ¿Cómo es que un chico de una ciudad provincial se convirtió en la nueva cara de la propaganda del Kremlin? Nuestros periodistas conocen la respuesta. ¿Alguna vez se han preguntado quién le cuenta al mundo sobre Vladimir Putin? Les presentamos a Pavel Zarubin. Solo un programa mostrará más que los demás. Mucho de lo nuestro quedó fuera de cámara. De por sí ya es tan guapo. Bueno, en serio, es muy guapo. Es corresponsal de VGTRK y se ha convertido en la figura clave del programa diario Moscú, Kremlin, Putin, que por cierto, ya lleva 7 años al aire. A la persona que nunca ha visto el programa Moscú, Kremlin, Putin, le aconsejaría que no lo vea. Esto no son solo reportajes. Cada semana, Pavel acompaña a Putin literalmente a todas partes, prestando atención a los más mínimos detalles, ya sea un peine, un lavabo o un gato que cruza la calle. Pero él, en el sentido más literal, decidió hacerlo todo él mismo con herramientas improvisadas. Nadie nunca había prestado atención, pero las cerillas junto a la chimenea en la sala de reuniones fueron fabricadas en marzo de 2014. Fue precisamente entonces cuando la tensión en la arena internacional comenzó a aumentar rápidamente. El programa se estrenó en septiembre de 2018, justo en pleno auge de las protestas contra la reforma de pensiones. Lo hicieron sin previo aviso, sin anuncios, y el primer episodio causó un impacto. Los críticos vieron en esto un nuevo nivel de culto a la personalidad. Si hablamos del contenido, bueno, probablemente sea esto. Así, es exactamente como Vladimir Putin quiere que lo vean, cómo quiere parecer ante el mundo. El más sabio, el más atlético y deportivo, el más fuerte, en general, el mejor de todos en el mundo entero, tal como lo ve y lo presenta Pavel Zarubin. Por supuesto, a todos nosotros nos gustaría en la vida encontrarnos con una persona que nos mire con esa misma devoción y admiración, tal como Pavel Zarubin mira a Vladimir Putin.
Miren, Pavel cuenta cómo Putin se lava la cara, cómo limpia la limusina o cómo atrapa un lápiz que se cae de la mesa. Todo con una entonación de admiración. Su estilo, digamos, es halagador al extremo. Él simplemente corre y se dobla en las posturas que le resultan más cómodas a Putin. Eso es todo lo que se requería de una persona así. Es decir, su falta de carácter y esa palidez, en general, le dieron una ventaja. Pero ¿cómo es que Zarubin llegó a estar tan cerca del presidente? Resultó ser único. Ahora está siendo imitado en toda una serie de países. Desde nuestro punto de vista, Zarubin es un periodista muy talentoso, y lo principal es que cubre la actividad del presidente de manera muy adecuada, lo cual coincide absolutamente. El interés editorial de UGTRK y nuestro interés en informar a la población sobre qué hace y cómo lo hace el presidente. Es originario de Beloretsk, graduado de la Universidad Federal de los Urales. Comenzó en Ekaterimburgo con puntos de vista liberales. Lo veían como un idealista enamoradizo que soñaba con contar la verdad y encender con la palabra. Pero ya desde el año 2005 está en el Pool, el grupo de periodistas que tienen acceso a Putin. Llegué completamente inexperto, tenía 18 años, no sabía nada, absolutamente nada. Lo único que tenía era un deseo inmenso de trabajar. La pandemia demostró hasta qué punto Zarubin muestra su lealtad. Para otros periodistas, la cuarentena fue un obstáculo, pero él pasó meses en aislamiento solo para estar cerca de Putin. Lo llaman el soporte de micrófono del presidente, que vive en la zona limpia del Kremlin. No son relaciones de amistad, es más bien ese compadreo putiniano que me parece propio de la escuela de la KGB. A él le gusta, por así decirlo, crear a su alrededor una especie de aura de aparente ligereza. Pero esos chistes y bromas en realidad no relajan a nadie. De todos modos, todos a su alrededor están firmes, todos tienen miedo, todos están tensos. Y ese es su juego, un juego de aparentar, miren qué genial soy. Y todos responden, sí, usted es muy genial. Él accede a negociaciones donde otros no eran admitidos. Se quedaba junto a la puerta del despacho con una cámara, susurraba reportajes desde debajo de la mesa durante la reunión de Putin con Kim Jong-un en Pyongyang. Se firmará una gran cantidad de documentos importantes cuyos textos también están siendo supervisados ahora. Así, en 2019, Peskov le contó a Putin con sarcasmo. Zarubin interceptó a Trump y le preguntó, ¿qué piensa usted de Putin? Él respondió, I think he is a great guy. Zarubin publicó esto 8 veces. Entonces, ¿quién es él, periodista o propagandista? Pavel Zarubin es el rostro del régimen, quien cuenta todo sobre Putin de principio a fin, con entusiasmo y sin ironía. Y es por eso que muchos creen que se ha convertido no solo en un reportero, sino en un espejo en el que Putin ve lo que él mismo quiere ver. Eso es todo. Denle like a este video y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.